¿Qué tan esperado era que esto sucediera, Robert? Porque en el ejemplo que usted está dando, veníamos en una economía en el 2021 en 10 algo, en el 2022 cae, en el 2023 cae de esa forma. Pero se nos había dicho mucho que podía ser un coletazo COVID, es decir, en 2020 se cae todo, se cae la economía, hay un golpe muy fuerte, luego es la reactivación económica a nivel mundial fortísima, pero se nos había dicho, ojo, todo lo que cae, todo lo que sube, tiene que caer. Y todo lo que cae también rebota. ¿Qué tan esperado era que cayera? ¿Era esperado que cayera tanto o un poco menos, más lejos en el tiempo? ¿Cómo era ese análisis que se estaba haciendo a lo que está sucediendo hoy? Devolvámonos en el tiempo y nos vamos a devolver antes de los resultados de las elecciones presidenciales del 2022. Todos los analistas estábamos esperando que hubiese un ligero aterrizaje en el crecimiento de la economía colombiana. ¿Por qué? Porque durante el gobierno anterior hubo sendos errores en materia de política económica. Durante el gobierno anterior, con el ánimo de estabilizar la economía y proyectar de nuevo la recuperación después de la pandemia, se hizo dos movimientos de política económica que lo vamos a llamar política económica expansiva. ¿Qué se hizo? Se bajaron las tasas de interés y el gobierno generó un mayor nivel de gasto y un mayor nivel de transferencias con el ánimo, digamos, de reactivar al mercado. ¿Qué pasó? Mientras el mundo cayó en cuenta de que las políticas expansivas no podían durar mucho tiempo, en Colombia tuvimos un desfase de casi 8 meses en donde mantuvimos la tasa de interés muy baja y donde el gobierno gastó mucho dinero, o sea, política monetaria y fiscal expansiva, mucho más tiempo del que el resto del mundo lo hacía. Corrimos con mala suerte. 22 de febrero del año 2022. Estalla la crisis derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nunca esperábamos, ¿cierto?, que eso se diera a dar con tal intensidad y en estos dos países se genera o se desencadena una espiral, digamos, inflacionaria en Europa por el alto costo del gas y de muchos insumos e incluso a nosotros nos afectó por el alto costo de muchos insumos y de urea que traíamos sobre todo de Ucrania. Esto sumado al desfase de los 8 meses en materia de políticas expansivas generó una alta inflación en Colombia que apenas estamos, digamos, empezando en firme la recuperación de esa reducción en precios. Desde el 2022, antes de las elecciones presidenciales, ya esperábamos que la economía colombiana tuviese un aterrizaje, que no creciera a esa tasa, digamos, del 7.3, del 10.8 que llevaba en el 2021, pero sí que tuviese un crecimiento entre el 3, entre el 4%, el crecimiento tradicional que ha tenido la economía colombiana. Salen los resultados electorales, ¿cierto? Y el mercado, ¿cierto?, tanto el interno como externo, asume una situación de riesgo que nos separa inmediatamente del resto de países de América Latina. Y es donde entonces el dólar se llega a trepar a más de 5.000, salen los discursos fallidos del decrecimiento económico, el debate alrededor de que vamos a renunciar a la principal fuente de ingresos. Más del 50% de las exportaciones de Colombia son de hidrocarburos. En este momento el mundo está viviendo una bonanza en términos de hidrocarburos y nosotros, con una tierra, digamos, todavía muy llena, que podríamos aprovechar esa bonanza, le hemos dicho a todo el mundo, ¿saben qué? Lo que tenemos nosotros no lo vamos a seguir produciendo ni vendiendo. Obviamente, entonces, todas esas inestabilidades e incertidumbres son las que pegan, sumados a estos factores de orden externo, para que la economía colombiana caiga a un nivel el peor durante los últimos 20 años que tuvimos durante el año 2023 con ese crecimiento del 0.6%.